El siguiente encuentro es un homenaje a ustedes y a su inteligencia. Vamos a partir de tres ideas básicas. La primera es que el ascenso de la humanidad, de ustedes, de todos nosotros, se ha producido gracias a la ciencia, gracias a que cada vez abandonamos la brujería, los cálculos, la especulación, la astrología, y vamos reemplazándole con astronomía, con cosmología, con ciencia, con conocimiento verificable y verificado. El segundo concepto no es una frase mía, sino de un famoso pensador francés y científico. Era un religioso jesuita. Habrán oído hablar del padre Pedro Teilhard de Chardin. Él dijo una frase: en el cosmos, en el universo, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser real. Y la tercera idea con la cual quiero comenzar es que para hablar de la mecánica cuántica, de la física cuántica, hay que hacerlo con enorme respeto. No se puede mencionarla siquiera a la cuántica con una cultura superficial de folletín, porque es un error. Recién el ser humano y su ciencia están apareciéndose tímidamente al fenómeno cuántico, en donde nada es lo que creemos, en donde todo existe y a la vez no existe, en donde, créanmelo, nada obedece a la macrofísica, es decir, a las leyes de la física que conocemos en ese micromundo llamado cuántico, descubierto en el siglo pasado recién. No hay cumplimiento de las leyes de la física. Con este antecedente, quiero indicarles que el encuentro está compuesto por investigadores científicos como el doctor Rubén López, médico, y por la psicóloga, la doctora Ángela Zambrano, investigadora científica también. Y vamos a empezar con una frase que aparentemente es común: la información. No se trata de la información común y corriente, la comunicación, el informe que hacemos en las oficinas, la comunicación de los periódicos, no. Es un informe desde el punto de vista científico, cósmico, inclusive filosófico. El término clave es información. Homenaje a ustedes y a su inteligencia. Vamos a empezar. Doctor Rubén López, te doy una muy cordial bienvenida. Gracias, Marcelo. A usted también, Ángela Zambrano, doctora. No es un tema fácil. Vamos a intentar trasladárselo a ustedes del modo más coloquial y simple posible. Información. Bien, quizá una forma de colocar este término al alcance de todo el mundo sería dividiéndolo en sus dos partículas, ¿no? Si decimos informa, y podríamos inferir que esto quiere decir en forma. Entonces la palabra información también tiene la acepción de aquello que hace tomar forma. De manera que... ¿Aquello que crea, que hace? Sí, que hace tomar forma, aquello que está detrás de las formas. Y esta palabra ha tomado mucha vigencia, como usted lo indica, desde la mecánica cuántica alrededor de la década del siglo pasado, años 30, 40, cuando se descubre que detrás de la aparente realidad de las cosas y de los objetos existe algo que les permite ser tales objetos. Lo que quiere decir que lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, no es tal cosa, sino un entrelazamiento de relaciones. Todo lo existente, esta bufanda, esta mano, este reloj, el doctor, la doctora, ustedes, todo objeto obedece a una información previa. Y aquí quiero preguntarle, ya nos lo ha dicho etimológicamente, informa, algo que da forma, algo que genera un producto, ¿no es cierto? Y ahora le voy a preguntar algo al doctor. Un científico y matemático, no recuerdo de dónde era, pero sí su nombre, Claudio Shannon, cuantificó esta realidad por detrás de todo. Lo que primero hay, antes del Big Bang inclusive, el doctor Claude Shannon.
y lo midió, lo mensuró con un sistema binario matemático y aritmético de ceros y unos, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tanto más largo esa serie binaria, cuanto más complejo es el producto que va a producir o que ha producido. ¿Estamos en lo correcto? Estamos muy bien en el camino de colocar esto al alcance del entendimiento de todos nosotros, porque estos son asuntos bastante complicados, difíciles de imaginar. La mecánica cuántica desafía la imaginación. Entonces vale la pena ir a estos ejemplos. Si nosotros miramos una casa, la información de esa casa serán los planos de la casa. Y antes de los planos de la casa, quizá la idea o la intención o la disposición, el sueño de hacerla. Aquello aparentemente ya no está cuando el objeto ha tomado forma, pero en realidad insiste. Eso es otra palabra que podríamos acuñar: insiste, no existe, sino que está dentro de el objeto real. Si miramos a un ser humano, vamos a considerar que en el interior del núcleo de cada una de sus células también existe o insiste, está allí adentro una información que es su código genético. ¿Es un orden? Es un orden. ¿Un ordenamiento? ¿Es un esquema, un diseño? Exactamente, es un diseño, un ordenamiento. Nosotros al mirar a un amigo, a un pariente, a una persona, no miramos su código genético, sino la manera en la que se expresa ante nuestros ojos. Es decir, nosotros vemos la expresión visual, lo que en filosofía Kant llamó el fenómeno. Feno quiere decir presentación, presentarse, y noumen se refiere a aquello que es lo esencial y que no lo podemos ver porque está en la interioridad generando esta organización. Entonces, a esta organización interna que permite que todo aquello que es sensible de conocerse por los sentidos tome forma o tome aspecto, es a lo que los físicos cuánticos han denominado información. Y en realidad, más allá de la materia y de la energía, el universo está constituido por información que puede describirse en un sistema binario sencillo, pero desde la mecánica cuántica tenemos sistemas mucho más complejos porque la información es más compleja de lo que uno cree y espera. Luego de la explicación clara del doctor, vuelvo a lo que dije hace un momento. Todo lo existente y nosotros, seres humanos, somos una serial de 0, 1, 0, 1, 0, 1 cada vez. Cuanto más larga, cuanto más complejo es el producto o el organismo, en este caso el hombre, su conciencia. La mecánica cuántica señala que no existe la materia y la energía, que detrás de la materia y la energía, que es lo que advertimos, intuimos, hay una realidad, un prediseño llamado información, a partir del cual todo se produce o todo se ha creado. Otro concepto emparetado con esto, Rubén y Ángela, es que hemos creído que todo empezó con el Big Bang hace 14.000 millones de años. Un estallido monstruoso de fuego atómico, en donde cientos de subpartículas atómicas nacieron en una forma desordenada, en una forma cuántica. Hoy, la ciencia de los cuántum está descubriendo que detrás del Big Bang había una información previa. Y esto se puede ver en todo lo que existe. Siguiendo este aforismo hermético de cómo es arriba, es abajo, podemos comparar al Big Bang con la germinación de una semilla. El momento que una semilla se abre, recién aparece el tallo, las hojitas y la raíz y decimos que apareció la planta. Pero antes de que esta eclosión o explosión se produzca, estaba la semilla ya con la información. De igual manera, con el Big Bang se piensa, se presume que detrás de esta expresión donde el espacio y el tiempo también aparecen. Porque no había espacio y tiempo, no había energía ni había materia. Todo aparece con este Todo momento. aparece, ¿no es cierto? El fenómeno del tiempo, que es una ficción, ya vamos a ver cómo. Para la mecánica cuántica, lo materialmente existente es una ficción, realmente no existe.
Así que detrás de este gran comienzo es lógico pensar que existía una información. La pregunta es, ¿quién la puso? ¿O cómo así está allí un orden? Esta pregunta creo que queda para la especulación filosófica, Y Marcelo. para la religión. Así es. Ahora bien, los físicos cuánticos no se atreven a hablar de la materia que investigan por respeto a su desconocimiento. Como dije al principio, recién están aproximándose de una manera muy tímida a esta realidad, entre comillas, fantasmagórica. Los cuánticos dicen y han descubierto que nada existe a menos que haya una intervención, una interlocución con el observador, con quien observa y con quien mide. Dicho de otra manera, es la mente humana, la suya, la mía y la de todos, la que crea el universo cuántico. Sin su mente no hay realidad. Desde el punto de vista psicológico, doctora, es desconcertante esto, desde luego, ¿no? Así es. No tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, sino ya con un funcionamiento, diría, fantasmal del sistema neuronal, del sistema nervioso. Queremos oírle. Bueno, yo parto del hecho, se me hace, en este momento me surge la frase de que todos los seres humanos somos un universo. Universo. Un universo. ¿En nosotros está compendiado el universo? Sí, porque cada uno de nosotros tenemos una codificación distinta respecto de lo que nos rodea, las cosas que nos rodean, ¿sí? Entonces, eso para mí toma en este momento mucha fuerza porque es así, cuando se trabaja desde la psicología, observamos que las personas son un mundo y que en muchas ocasiones esa realidad que construye ese ser humano no coincide con la suya o con la de los otros. Entonces allí sucede algo distinto. Allí se puede ver un trastorno, por ejemplo. Este es el otro gran concepto de la mecánica cuántica. Lo que usted, televidente, percibe y cree que yo también percibo es un error. Si está viéndole al Marcelo Dotti con una bufanda negra, usted, otro no me ve de la misma manera. Y otro más y otro, y sucesivamente tienen una propia subjetividad de cómo captan la realidad y el universo. Por eso dije hace un momento, para los cuánticos, ¿no es cierto?, lo que cuenta es la interacción, la acción de la mente humana, midiendo o observando lo que da existencia a las cosas. Sí, quizá valdría añadir algo más. Filósofos de fines del siglo XX, como Karl Popper, ya fallecido, investigaron o pensaron alrededor de esto y llegaron a la conclusión de que la realidad, al menos lo que podemos admitir como realidad, existe a mitad del camino entre aquello que está afuera y el sujeto que lo percibe. A la mitad está la realidad y resulta que esa realidad es una creación de la conciencia que percibe lo exterior, por así llamarlo. Entonces nosotros construimos una realidad y esto tiene una connotación muy, muy profunda que puede cambiar los cimientos de la ciencia, de la filosofía, porque cambia el contexto de aquello en lo cual nos movemos. Afortunadamente los humanos tenemos un cerebro calibrado de una manera común que nos permite tener como algo así como un promedio de la percepción, tener una realidad promedial para todos, con unas variaciones individuales muy interesantes. Y ahí podemos entendernos y vivir en cierta medida. Pero como decía la doctora, pues cuando la realidad del uno no coincide importantemente con la realidad del otro, me refiero a realidades subjetivas, pueden haber cosas tan graves como guerras, como intolerancias, como extremismos,
que ahora están acabando con el mundo y enfrentando a las personas de la manera más encarnizada que usted se puede imaginar. Las formas diferentes de cómo percibimos las cosas es lo que crea los desacuerdos, las faltas de consenso, las distinciones entre aparentemente una misma cosa, que uno lo ve de un modo y otro de un modo absolutamente diferente. Vamos a terminar este primer encuentro, este primer triálogo, este momento, y vamos a volver con una pregunta que quiero dejar planteada. ¿Por qué razón, en mi opinión, el más alto cerebro físico que ha producido la humanidad hasta este momento, mi opción personal, Albert Einstein, y el descubrimiento de la relatividad, no aceptaba y no creía en la mecánica cuántica, con una frase que él acuñó y que dijo: Dios no juega a los dados? Volvemos enseguida. Albert Einstein, que fue un intuitivo genial que tenía dificultades con las matemáticas, pero era un superdotado y un hipernormal para la concepción de la física del universo, él descubrió que el universo es relativo, que el espacio y el tiempo son la misma cosa. Y siendo relativo y aceptando este concepto, se opuso o dudó al menos profundamente de que existiera esta loca, caótica realidad cuántica. Y dijo: Dios no juega a los dados. ¿Por qué? Bueno, hubo un fenómeno físico que causó esta incomodidad a Albert Einstein y que fue el fenómeno de entrelazamiento cuántico. Claro, en ese tiempo no tenía ese nombre, pero es un fenómeno por el cual, si tenemos dos partículas subatómicas que pueden estar separadas. Pongamos un ejemplo, dos positrones. Puede ser, o dos fotones. O dos fotones, de luz. Dos fotones. Si se toma a uno de ellos y se lo modifica de alguna manera, lo que se hace al intentar medir su posición o su velocidad. El momento que se mide, para los cuánticos, se está modificando a ese fotón. Así es. Si es que este fotón tiene una partícula gemela, es decir, expliquémoslo de otra manera, los fotones pueden brotar por un bombardeo de partículas a un átomo. No necesariamente. Los fotones son luz, no se olviden. Son luz. Son partículas de luz. Por ejemplo, si calentamos un hierro al rojo vivo, la emisión de esa incandescencia son fotones, ¿ya? Los fotones pueden aparecer en parejas, es decir, son fotones gemelos. Si estos dos fotones gemelos se separan en una distancia inconmensurable o muy grande. Enorme, cósmica. Enorme, y si le topamos al uno, simultáneamente el otro se modifica de la misma manera. Entonces esto incomodó mucho a Albert Einstein porque implicaba que algo podía moverse más rápido que la velocidad de la luz. Y él decía que la constante en el universo es la velocidad de la luz. Como máxima. Sí. Y el momento en que simultáneamente el alterar un fotón simultáneamente alteraba a su partícula gemela, implicaba que algo se mueva más rápido. O una velocidad inmensamente superior a la de la luz, una velocidad que puede medirse en instantes. En el mismo instante un fotón aquí, en esta galaxia, la Vía Láctea, en este sistema solar, en este planeta, un fotón en la Tierra, es modificado su pareja en la constelación de Andrómeda, por decir algo, ¿no es cierto?, se modifica ese mismo momento. Al mismo tiempo. Entonces eso es lo que movió totalmente toda la percepción, toda la intuición, la imaginación de Einstein respecto de cómo él entendía el universo. Pero la física cuántica es contraintuitiva. Contraintuitiva, va contra toda posibilidad. Entonces esto él lo quería explicar de otra manera, porque Einstein tenía la obstinada idea de que debía haber una simetría en el universo. Bueno, se reunieron Einstein, Podolsky. La simetría es un orden, ¿no? Sí, un equilibrio. Pero un equilibrio como nosotros podríamos esperar, simétrico. ¿Perdón? Simétrico. Simétrico, ¿no? Simetría. Una simetría, pero tal cosa no hay en el nivel cuántico, no existe.
Se reunieron Einstein, Podolsky y Rosen, 3 físicos, a comprobar si es que esto era verdad. ¿El entrelazamiento? Sí, el entrelazamiento, y pues resultó que así era, y Einstein salió muy consternado y dijo, no, esto es una acción fantasmal a distancia, así la llamó, ¿no? Acción fantasmal a distancia. Pero Heisenberg dijo, es una incertidumbre. Werner Heisenberg, es el primer científico alemán. Einstein era judío alemán, pero Heisenberg era alemán y además nazi. Así es. Tenemos que decirlo esto entre paréntesis, ¿no? Y él dijo, pues esto es una característica de los niveles más ínfimos de la materia. Característica por la cual no es posible predecir la posición y el momento de una partícula. Solo podemos saber dónde está o cuándo está, pero no podemos saber las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, es una incertidumbre. Y una asimetría. Y exactamente. Entonces, las incertidumbres no las podría admitir Einstein y dijo, no, Dios no puede jugar a los dados con el universo. Entonces, voy a no introducir este momento una categoría filosófica y religiosa. Yo creo que Dios no juega a los dados. El diablo. Pero que el diablo creo que es un gran croupier. Y mi postura filosófico-religiosa es que este informe previo al Big Bang, yo lo llamo la libertad, que tenía la dimensión espiritual que llamamos Dios, una libertad a ultranza, que permitió que parte de esa dimensión se rompiera, quebrara algo, se apropiara de los 0,1, de esa dimensión y produjera el estallido llamado el Big Bang. No sabemos qué pasó, qué sucedió, pero esta es una especulación simplemente filosófica, espiritual y religiosa de mi parte. No le pido ni a Ángela ni a Rubén que la compartan. Pues podemos sí dar nuestra opinión al respecto. La mecánica cuántica ha determinado y ha descubierto que antes de que la realidad sea considerada como tal, es decir, antes de que podamos abrir los ojos cada mañana, retomar nuestra vida, mirar nuestro escenario, todo existe como un mar de posibilidades, donde ninguna de estas posibilidades todavía es una realidad, hasta que una conciencia la mire. Quizá el Big Bang es la suma de todas las conciencias o una gran conciencia que mira y lo que eran muchas posibilidades, la libertad tal vez, se colapsa. El amor. El amor y la libertad son cosas quizá tan inconmensurables como esta incertidumbre cuántica. La incertidumbre no es algo que no sabemos qué es algo que todavía no se ha expresado en espacio-tiempo. Quizá las cosas sean así, especulando, que es muy rico hacerlo. Ahora los físicos teóricos lo hacen de una manera mucho más estricta. Medida, ¿no? Y cuando lo quieren hacer así, salen de ese mundo y van a colapsar una realidad que es como ellos quieren que sea, ¿no? ¿Quién sabe, mi querido Marcelo? La física cuántica se llama, por todo lo que hemos escuchado al doctor Rubén López, también física de la incertidumbre. Así se conoce, física de la incertidumbre, donde no hay causa a efecto. Ninguna ley de la macrofísica se cumple en el fenómeno cuántico de las materias infinitesimales que están debajo del átomo. Voy con usted, Ángela. ¿Ha oído hablar del famoso científico británico cuántico Penrose? Él se aproxima a un descubrimiento que el cerebro debajo de las neuronas, que pareciera que son lo más pequeño que funciona en nuestro encéfalo, no es así, que hay unos túbulos, unos microtúbulos, ¿no es cierto?, que están conectados con un esquema, con una inteligencia superior y universal. ¿Ha oído usted eso, no? Así es. ¿Nos puede explicar de mejor manera que yo? No, ese es un terreno que no es precisamente el mío, don Marcelo. Bueno, creo que todos los seres humanos estamos conectados. Yo lo digo como algo así, como un chip
como es el lenguaje de ahora, ¿no? Claro que sí, estamos interconectados. ¿Tanto como los fotones? Tanto como los fotones, porque si tenemos las ideas que en este momento estamos aquí conversando, es porque tenemos dentro de nosotros esa información. Y esa información seguramente está con un orden superior y por lo tanto tenemos esa conexión. Podemos imaginar y podemos en este momento traer esa realidad aquí. Entonces, por supuesto que debe haber dentro de nuestro cerebro esa condición natural de imaginarnos todas estas. Hay un preinforme. Así es. Un informe previo. Y seguramente. Un esquema superior del cual todo nace y se produce. Por supuesto. Yo lo llamo más como una matriz. No sé si esa matriz sea Dios, como las personas quieran. Pero debe imaginar. ser una matriz inteligente, ¿no? Así es. Es inteligente porque hemos hecho este recorrido de la humanidad, ha sido esto, y es una inteligencia que hay, ¿sí? Entonces, creo que, y estoy segura que todos nosotros al estar interconectados podemos también elucubrar respecto a estas realidades, a esto que ustedes han traído justamente. ¿Elucubrar en paralelo? Así es. ¿O disintiendo también? Sí, porque seguramente lo que estamos hablando aquí en algún lugar de algún espacio o de en alguna otra realidad sitio, en algún estarán sitio. Exactamente conversando de lo mismo. Pregunta sobre todo esto porque también es otra posibilidad y cada vez más real. Creemos y asumimos que esto que nació hace 14.000 millones de años con el Big Bang es el único universo que existe. Parece que definitivamente no. Hay un multiverso, hay millones, infinidad de Big Bangs y de universos en una realidad cósmica. Doctor. Creo que necesariamente, porque en mecánica cuántica la información que se codificaría con unos o ceros ya no funciona. Para que los televidentes lo comprendan, la codificación binaria de 1 y 0 es como un interruptor que está o prendido o apagado. Pero a nivel ¿Está latente o en acción? Sí, o está en acción o no está en acción. Ese es el código binario, 0 o 1. Según la secuencia de ceros o unos podemos tener un código y podemos transmitir información interesante. Pero ¿qué tal si tenemos un interruptor que no está ni prendido ni apagado al mismo tiempo? Quantum. Entonces, eso sería un código cuántico, donde ya no tenemos solamente dos posibilidades, sino que cada una tiene a su vez dos. Y cada una de estas dos tiene también dos más. En una progresión geométrica. Y se hace una progresión geométrica. Entonces, una computadora con ese tipo de codificación podría calcular cantidad de probabilidades de las cosas más aparentemente impredecibles en muy poco tiempo. Por ejemplo, el clima, que ahora está tan loco, casi impredecible, puede ser calculado con una computadora cuántica. Y ya no se entiende ahí el hecho de que tengamos un disenso, de que la cosa no es como usted lo piensa, es como yo la pienso. Es como yo la pienso y como usted la piensa, al mismo tiempo. Ángela la piensa al mismo tiempo, y una conjunción de todo eso. Entonces ya el mundo visto así tiene otro aspecto, Marcelo. Quiero terminar agradeciendo enormemente la presencia de estos dos investigadores científicos, del doctor Rubén López, que es médico, y la doctora Ángela Zambrano, que es una psicóloga dedicada a la fisiología cerebral, con dos conceptos. Uno ya expresé al principio, y no es mío, es del paleontólogo científico que fue perseguido por el Vaticano y casi puesto en el índex, casi lo expulsan, lo excomulgan. El autor del Cristo cósmico, el autor del medio divino, Pierre Teilhard de Chardin. En el espacio, en el cosmos, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser real. Y el otro concepto sí es de alguna manera mío, pero también cuánticamente compartido. Los humanos somos apenas micos bajados del árbol, con una epidermis de inteligencia. No podemos captar todavía la realidad profunda de un universo fantasmagórico. Amigas y amigos, 1.000.000 de gracias a ustedes por asistir a este encuentro. A usted, Ángela, gracias. A ti, Rubén, muchas gracias. Gracias también, Marcelo. Gracias.